rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio de Luciérnaga dedicado a lo que se logra en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Hoy tenemos un programa muy padre porque estamos festejando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a pesar de venir de un año terrible y de comenzar este que no es más fácil que el anterior, pues en la universidad tuvimos buenas noticias. Y una de las buenas noticias fue que dos investigadores de primer nivel en áreas muy importantes, que es la biología y la química, alcanzaron el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, estamos muy contentos por esas noticias y el día de hoy vamos a arrancar con la entrevista con una de ellas, con Claudia Moreno, del área de biología. Y ahora sí, para quienes nos siguen por Radio Universidad, en nuestras 6 estaciones que componen el Sistema Universitario de Radio, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les platico de manera muy rápida quién es Claudia Elizabeth Moreno Ortega. Ella trabaja en el área académica de biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es doctora en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología de Asociación Civil. Es bióloga de formación por la Universidad Veracruzana y desde el año 2000 es parte del profesorado en la Universidad Autónoma y desde entonces es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, que a lo largo de 20 años pues hizo una carrera muy puntual, muy persistente, con grandes resultados y por eso logró alcanzar este nivel, que es uno de los máximos que tiene el sistema. Y sus líneas de investigación pues son muy interesantes, son muy cercanas a nosotros, la ecología y la biología de la conservación, poder entender cómo impactan las actividades de nosotros, de los seres humanos, en este medio ambiente que no solo nos rodea, sino que nos sostiene, que es la parte más importante. Así que Claudia, es un honor encontrarte aquí, tenerte en nuestro espacio de Luciérnaga. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Elsa, y pues es una oportunidad muy buena para estar en contacto contigo y con toda la audiencia, con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Pues yo les quiero contar que yo conocí a Claudia en un recorrido para conocer qué onda con la comarca minera, esta denominación que se llama Geoparque, que fue extraordinaria, además tuvo mucho trabajo detrás de investigadores de nuestra casa de estudios y todo un día nos la pasamos recorriendo algunos puntos, Claudia, y pude descubrir a una mujer muy sensible, muy sencilla, muy modesta, pero muy conectada con todo lo que nos rodea. Te agradezco mucho esa oportunidad de conocerte a través de ese recorrido periodístico. Fue un recorrido muy interesante, ciertamente ahí por la comarca minera recién decretada en ese momento por la UNESCO. Así es. Y claro, estar en el campo pues es mucho más agradable, desde luego. Conocer a una bióloga en campo es muy enriquecedor. Muchas gracias. Oye, Claudia, pues mira, el Sistema Nacional de Investigadores de México es reciente, es de los años 90 para acá. Fue una manera de tratar de organizar, digamos, y de poder tener visión de quiénes son los investigadores y las investigadoras que hacen y hacer un reconocimiento que pudiera ser un aval frente al mundo, especialmente también dentro de las instituciones de México. Y digamos que tiene una clasificación, cómo vas avanzando de acuerdo a tus resultados, ¿no? Luego puedes ser candidato para ya ser un investigador nacional, después ocupas el nivel 1, el 2 y el 3, y tú tendrías que cumplir 65 años para llegar a emérita, que es el último punto del Sistema Nacional de Investigadores, y todavía te falta un rato para eso, para llegar a ello. Cuéntanos qué requisitos tuviste que cumplir para llegar a ser reconocida como nivel 3 y lo que esto significa para ti como investigadora. Ok, bueno, claro que sí. Los requisitos cambian dependiendo de las áreas del conocimiento en las que uno trabaje, ¿no? El SNI está dividido en 7 u 8 áreas, la octava es una cosa mixta entre diferentes disciplinas, y yo personalmente siempre he estado en el área 2, que incluye biología y química.
Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores nos incluye a los biólogos y a los químicos en una misma categoría porque hacemos cosas más o menos similares o tenemos cierto tipo de trabajo que puede ser similar y que es muy distinto, por ejemplo, al que hacen los matemáticos, al que hace la gente de ciencias sociales y las ingenierías, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, los requisitos sí varían dependiendo del área en la que uno está. Y particularmente, como bien has dicho, uno entra al sistema como candidato y pasa a niveles 1, nivel 2. En el nivel 3, lo que evalúan principalmente es la obra global acumulada en los años de carrera que uno tenga. Y en esta área 2 del Sistema Nacional de Investigadores, como requisito es tener por lo menos 50 artículos científicos, digamos, registrados en revistas de calidad. Las revistas de calidad son aquellas que tienen factor de impacto. Entonces, esa es como la cuota mínima. Pero Claudia. No, claro, es el acumulado de muchos años de trabajo, pero aparte hay otras cosas que hay que cumplir. Dos principalmente. Por un lado es mostrar cierto nivel de liderazgo nacional e internacional, y esto se evalúa por el número de citas, de referencias que tienen los trabajos que uno ha escrito, es decir, que lo que uno ha escrito haya sido útil o haya sido por lo menos citado por otros autores también en revistas de calidad. Y aparte algunas otras cosas, como por ejemplo haber recibido invitaciones para conferencias magistrales en el extranjero, haber sido miembro del comité organizador de eventos en el extranjero, editor de una revista de alto impacto mundial, cosas así. Y bueno, esta es una de las líneas, ¿no?, que te mencionaba, el liderazgo nacional e internacional. Y la otra de las líneas es la labor que se tiene en la formación de nuevos investigadores en el país. Entonces, no solamente se trata de haber graduado como siendo director de tesis, en mi caso como directora de tesis, alumnos a nivel de maestría y de doctorado, sino también que esos que fueron mis alumnos ahora ya sean parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 o nivel 2, no solo que hayan entrado como candidatos, sino que ya hayan trascendido a nivel 1 o nivel 2. Entonces, esos son más o menos los requisitos en el área 2 y como te digo, para otras áreas podría ser un poco distinto. Pero además, otra cosa muy importante, Claudia, que sus investigaciones generen un impacto a los problemas nacionales o internacionales. Es decir, que también los resultados de tus años de trabajo de investigación, que además realmente son pocos para llegar al nivel 3, son 20 años. Si uno habla del proyecto de vida, cuando uno sale de la universidad, ¿no? ¿En qué se convierte? Tú sales de la universidad a los 22, 23, 24 años y es toda una vida por delante de qué voy a construir, qué voy a hacer, pero sobre todo qué voy a aportar a la humanidad. Y se busca siempre que la ciencia sea eso, solución a problemas reales. Y uno de los requisitos que se toman en el nivel 3, pues es ese, el impacto que generan tus investigaciones, y de eso y más vamos a hablar en los próximos minutos. No se desconecten con Claudia Moreno, porque además le decía yo a Claudia que encontré un dato muy interesante, que antes de irnos al corte lo quiero comentar. Fíjense que el Sistema Nacional de Investigadores acaba de mencionar, de hacer un balance, y poco más del 50% de sus miembros, sean candidatos o nivel 3 o eméritos, como en el caso de Claudia, que es nivel 3, están concentrados solamente en unas cuantas entidades. Y son básicamente Ciudad de México, es el que tiene mayor número, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, y entre ellos está Hidalgo. Y, por supuesto, dentro de la universidad, del estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma es quien aporta el mayor trabajo de investigación y, por supuesto, de personas que han alcanzado ser reconocidos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre ellos, Claudia Moreno. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien,
pues ya estamos en este segundo bloque del programa de Luciérnaga que tenemos el día de hoy, pues de manteles largos. A mí me honra muchísimo que esté con nosotros la doctora Claudia Moreno Ortega. Ella es del área académica de biología del ICBI, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Por qué estamos de manteles largos? Pues porque fue reconocida como nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, y por supuesto una de las razones por las que fue reconocida es porque alcanzó impacto lo que ella hace en su laboratorio, en sus aulas, en el campo, y ese impacto nos refleja soluciones a problemas existentes. Y además es muy bonito que una de sus líneas de investigación, la principal y por su propia formación, es la conservación de los recursos naturales. Claudia, de eso quisiera hablar ahora en este segundo bloque contigo, de tus líneas de investigación, pero sobre todo esta principal que tiene que ver con la conservación. Si nos pudieras explicar qué implica, qué es lo que abarcas y por qué elegiste esa línea. Ok, sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, desde el inicio a mí me interesó mucho entender cómo es que hay lugares que tienen una alta diversidad biológica y hay otros lugares que no la tienen, y sobre todo, cómo es que las actividades humanas pueden influir en esta diversidad biológica, ya sea positiva o negativamente. Es decir, a raíz de las actividades humanas se generan cambios ambientales que pueden aumentar o disminuir esta diversidad. Y en ese sentido, cuando uno piensa en biodiversidad, lo primero que a uno se le viene a la mente es pensar en el número de especies, ¿no? Y eso puede ser una medida muy sencilla, relativamente fácil de tomar, pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que no es suficiente, porque la biodiversidad es mucho más que el número de especies. Implica, por ejemplo, una diversificación en los procesos evolutivos que han ocurrido y que han dado lugar después de miles de millones de años, incluso han dado lugar a la diversidad que hoy en día tenemos, y este bagaje histórico nos permite predecir un poco cómo va a responder la biodiversidad ante los cambios en el futuro. Y por otro lado, también consideramos que las especies tienen rasgos particulares, únicos, que están ligados al proceso de funcionamiento en los ecosistemas. Entonces, no nos es suficiente con decir que podemos conservar un lugar, un ambiente con un determinado número de especies, porque a lo mejor estamos perdiendo procesos funcionales. Claro. Entonces, la diversidad funcional es otra de las líneas que hemos ido desarrollando también, y el cambio que se da a través del tiempo y del espacio. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso, y hemos abordado diferentes actividades humanas que están muy ligadas a impactos en la diversidad biológica, que finalmente es la base para todo lo que llamamos servicios ecosistémicos, es decir, procesos de la naturaleza que todos nosotros utilizamos y nos beneficiamos día a día en cualquier momento, que van desde nuestra comida, la disponibilidad de agua y de muchos otros recursos, ¿no?, que usamos como población humana. Y en este sentido, ciertamente hemos evaluado el impacto, por ejemplo, de la ganadería. Aquí en el estado de Hidalgo hemos evaluado la ganadería en la zona norte, que es tropical y que está dominada por vacas, pero también acá en la zona del altiplano, donde está dominada por pequeños rebaños de borregos que van pastoreando, ¿no? Todos estos que nos proveen de la riquísima barbacoa hidalguense, pues tienen que ver con impactos ambientales que rara vez se consideran, ¿no? Y hemos evaluado también algunos cultivos aquí en el estado de Hidalgo, por ejemplo, el cultivo del nopal tunero, que es un hábitat muy importante porque primero es una planta nativa, el nopal, ¿no? Y segundo, es un hábitat perenne, que es decir, que está presente todo el año, no como otros cultivos que son solamente de temporal, y eso implica que permite tener una cierta cobertura, que es hábitat para muchísimas especies de otras plantas y también de animales que tienen un montón de interacciones ecológicas ahí, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos, cómo las actividades humanas pueden ayudarnos a conservar o pueden afectar
a la diversidad biológica y todos los servicios que obtenemos de ella. Se me ocurren muchas preguntas, pero una de ellas tiene que ver con que tú participaste y aparte del área de biología, la verdad es que fue algo maravilloso lo que lograron, de tener este catálogo de recursos naturales que pidió la Conavio. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque de repente decimos, bueno, Hidalgo es muy rico, sí, pero ¿es rico en qué? ¿No? ¿Cuáles son las especies propias del estado? ¿Cuáles se están perdiendo? Esa como censo, digamos, de plantas, de animales, y que fue muy importante la aportación de ustedes, que fue un trabajo bastante interesante que aún no está concluido, todavía falta contabilizar, digamos, otras especies más, pero creo que se logró abarcar un 60 o 70% de todos los recursos, Claudia, y tú participaste en ello. Derivado de este censo que ya se hizo en el que tú participaste, ¿cuáles serían como los 2 o 3 recursos que más te preocupan, digamos, de nuestro estado de Hidalgo? ¿Y cuáles consideras que todavía están ahí y que todavía podemos, pues, a lo mejor explotarlos de otra manera y que la gente tiene que saberlo para valorar lo que tiene a su alrededor? Sí, claro que sí. Sí, como dices, este trabajo reciente que se hizo colaborando con Conavio es la Estrategia Estatal de Biodiversidad y parte de un proyecto anterior que se llevó a cabo con fondos mixtos del CONACYT y el gobierno del estado de Hidalgo, que se llamó así, la diversidad biológica del estado de Hidalgo, y con ese gran proyecto se pudo tener un catálogo que es la base, ¿no?, general que tenemos. Y entre los recursos más fascinantes que tiene el estado de Hidalgo están lo que los biólogos llamamos bosques mesófilos, que son estos bosques de niebla maravillosos que están en la zona de Zacualtipán, más o menos, toda esa zona. Son pequeños relictos que quedan ya porque lamentablemente están rodeados de áreas transformadas, pero son remanentes de bosques increíblemente diversos que tienen ahí especies únicas o de gran importancia desde el punto de vista evolutivo, pero también desde el punto de vista funcional. Actualmente, este ecosistema, el bosque de niebla, es el gran captador de agua, es el gran proveedor de oxígeno y de muchos otros servicios ambientales para los pobladores locales, incluso de otras regiones, porque esa captación de agua que se realiza ahí va directamente a nuestros fondos acuíferos, ¿no? Entonces, sí, el bosque mesófilo tiene especies únicas y es un ecosistema realmente muy, muy importante que debemos proteger, y lamentablemente al día de hoy no tenemos un área natural protegida que esté resguardando este patrimonio natural de los hidalguenses. Hay en otros lugares de México áreas protegidas, pero especialmente el bosque de niebla es algo tan particular que su característica es que un bosque de niebla del estado de Hidalgo no es igual a uno que hay en Veracruz y no es igual a uno que hay en Chiapas o que hay en Oaxaca, a diferencia de otros ecosistemas, ¿no? Cuando vemos un matorral xerófilo, un matorral árido del estado de Hidalgo, podemos pensar que es muy parecido al que tiene Querétaro, al que tiene Zacatecas, al que tienen otros estados. Pero en los bosques de niebla esto no ocurre, no es así. El bosque de Hidalgo es único e irrepetible y es muy distinto al que hay en otros lugares. Entonces tenemos que protegerlo inmediatamente. Pues ahí tenemos ya una nota para las autoridades. ¿Cuál Sin otro? duda. Sin duda. Y el otro es justamente estos ambientes áridos que no nos llaman mucho la atención, porque cuando pensamos en un ambiente sano, naturalmente hablando, pensamos en algo verde, o incluso nos pintan que la ecología tiene que ser algo que tiene que estar de verde y tener árboles altos. Pero en realidad nuestras zonas áridas son maravillosas y también están siendo degradadas a una velocidad impactante que no se nota. Porque aquí lo que ocurre es que no hay una deforestación, ¿no? Cuando pasan las máquinas y tiran los árboles de la selva, es muy evidente que se perdió una selva. Pero en este caso, las zonas áridas no se nota el nivel de extracción tan fuerte que hay
de algunas cactáceas, por ejemplo, el nivel de impacto que tiene la ganadería extensiva sin regulación en las zonas áridas. Entonces es uno de los ecosistemas más degradados y también sumamente importante tanto en términos biológicos por los elementos que incluye, pero también como parte funcional para el aprovechamiento de los recursos naturales. Qué cosa tan maravillosa. Quiero mencionar rapidísimamente, se puso de moda, ¿no? Los viejitos, por ejemplo, y estas cactáceas redonditas muy grandes. Y tuvimos una época en que las biznagas, en que se estuvieron extrayendo ya adultas, grandes, para la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, porque se pusieron de moda, ¿no? Y entonces les parecía muy bonito que una residencia o que unas oficinas tuviera estas cactáceas y no había ningún control. Después ya hubo un esfuerzo por detenerlo, por frenarlo, y se hizo un gran trabajo por ahí, pero me parece que a veces, Claudia, lo que no hay es un seguimiento de este tipo de políticas públicas y eso es muy importante. Permíteme hacer un corte y regresar contigo porque estos temas son sumamente apasionantes. Recuerden ustedes, estamos hablando con Claudia Moreno, recién reconocida como nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y un orgullo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Volvemos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque del Luciérnaga de hoy. Con nosotros está la doctora Claudia Elizabeth Moreno Ortega, del área académica de Biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y está como nuestra invitada porque, bueno, pues acaba de ser reconocida como nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, Claudia, te decía que te falta un largo trecho para llegar a ser emérita, porque uno de los requisitos ya para ser emérita, que ya se quedan de manera permanente, ya no son evaluados, las y los investigadores, es tener 65 años y bueno, ya haber hecho el gran aporte, que yo no dudo que tú llegarás a eso, Claudia, y me dará mucho gusto estar ahí presente como periodista registrando ese momento histórico. Claudia, en la primera parte nos hablabas sobre, pues, qué significa la conservación, que es una de tus principales líneas. Tú eres una doctora en ciencias en ecología y manejo de recursos naturales y una de tus principales líneas es la conservación. Y luego el segundo bloque, que fue maravilloso, nos hablaste de dos temas maravillosos que tiene el estado de Hidalgo dentro de su riqueza de recursos naturales, pero que no son cuidados, que tiene que ver con el bosque de niebla y las zonas áridas, de donde son, pues principalmente de las zonas áridas son unos saqueos espantosos. Pero ahora en este tercer bloque hay un proyecto muy interesante que es el más reciente, titulado Evaluación de la diversidad de especies mediante el análisis e integración de elementos ecológicos, funcionales y evolutivos, que era un poco de las características que nos hablabas en el primer bloque sobre qué era la conservación, ¿no? Ha dado mucho este proyecto. Tú me dices que dio mucho porque duró muchos años, pero no, me tiene sorprendida el número de tesis, libros, congresos, incluso un curso en posgrado que se generó a raíz de los resultados alcanzados con este proyecto. Platícanos de él, Claudia. Bueno, pues fue un proyecto dentro de la convocatoria de ciencia básica del CONACYT, que es un fondo sectorial entre el CONACYT y la Secretaría de Educación Pública para impulsar justamente este campo de la ciencia básica, ¿no? Entonces, fue un proyecto ciertamente que duró muchos años y bueno, yo creo que el éxito en cuanto al número de resultados que se pueden tener no se compara con lo satisfactorio que fue hacerlo, porque es un proyecto donde colaboramos muchos amigos y eso yo creo que fue la clave para poder cubrir tanto. Y dentro de estas colaboraciones, pues pudimos integrar gente que estaba interesada en distintos tópicos, en distintas líneas. Y para nosotros como biólogos pues fue muy importante incorporar el estudio de diferentes grupos biológicos. Entonces en este proyecto ciertamente se integraron estudiantes de distintos niveles que cada uno de ellos desarrollaba una línea en particular, pero a la vez todos en conjunto pues coincidíamos en ciertos elementos. Entonces al formar este grupo de colaboradores entre estudiantes y colegas, pues fue súper provechoso. Y bueno, como parte de ese curso, primero tuvimos un taller que pues la pasamos estupendamente bien.
lo hicimos los colaboradores nada más del proyecto en la hacienda de San Miguel Regla, ¿no? Entonces pasamos unos días ahí trabajando, nos dieron un espacio súper lindo para trabajar y ahí concebimos la idea de un libro y la idea de un curso. Entonces al siguiente año tuvimos ese curso aquí en la ciudad de Pachuca y lo abrimos y lo diversificamos tanto que alcanzamos a tener, pues no solo representados, me parece que fueron participantes de 20 estados de la República Mexicana, Wow. incluso del extranjero, que vinieron aquí con nosotros y fuimos un grupo, no estoy segura completamente, pero me parece que éramos 17 profesores en una semana intensiva dando pues lo mejor de nosotros porque estábamos entre colegas y amigos y eso fue pues muy fructífero. Entonces esperamos que a través de estas estrategias que fue parte de eso, ese curso, pues hayamos podido difundir los resultados del proyecto y las líneas que estábamos generando, pues para que tuvieran todavía un mayor impacto y sobre todo algo muy lindo es que tuvimos el apoyo y la participación de profesores, muchos profesores de otras instituciones que estoy segura que lo van a transmitir aún más, ¿no? Así es. Oye, Claudia, y de los resultados, digamos, propiamente del análisis de la integración, leí algunos artículos que hablan sobre este proyecto. Ayer, la verdad es que navegando encontré cosas muy interesantes, comentarios muy interesantes. Luego te los voy a compartir porque la verdad es que me sentí así como de, ay, gallina, muy orgullosa de la universidad. Aportaste una manera de acercarse a esta diversidad de especies, acercaste un método, una técnica prácticamente de cómo acercarse a ellos, cómo hacer esta clasificación. Y esa es una de las cosas que más aplauden pares tuyos en otras áreas del país y del mundo. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, mira, entre las cosas, por ejemplo, que hemos visto, es que si nosotros logramos poner en un mapa dónde está la diversidad biológica, tenemos que empezar definiendo qué cosa es eso, a lo que llamamos diversidad biológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en el mapa de México dónde está el mayor número de especies, vamos a encontrar puntos rojos que son nuestros llamados hotspots, ¿no? Puntos calientes, donde tenemos un alto número de especies. Pero si nosotros vemos otra de las facetas, otra de las dimensiones de la diversidad, que es, por ejemplo, la variedad de papeles funcionales que desarrollan las especies en un ecosistema y que son provisoras de servicios ecosistémicos, entonces tenemos un mapa completamente distinto de nuestra República Mexicana. Y más aún, si nos vamos a ver la parte histórica de dónde vienen el origen de estas especies y dónde está la diversificación más extrema, pues vamos a tener un mapa completamente distinto. Y esto nos está llevando actualmente a tomar conciencia de esto que llamamos falta de coherencia en la ubicación de la diversidad biológica en sus distintas dimensiones. Nos representa un reto enorme, porque si nosotros hablamos de conservación, tenemos que empezar a definir qué queremos conservar porque no vamos a tenerlo todo en el mismo lugar. Entonces vamos a necesitar diferentes ambientes en diferentes lugares y si nos enfrentamos a cambios ambientales como el cambio climático, resulta que esos ambientes a lo largo del tiempo se van a mover y las estrategias no pueden ser las mismas. Entonces son nuevos retos que estamos apenas empezando a conocer, a entender y que nos tienen que llevar desde luego a tomar decisiones de gestión ambiental pues muy distintas a las que tenemos actualmente. ¿Estás pensando o existe la posibilidad de que los resultados de este proyecto de investigación se pueda hacer una mesa de trabajo con las autoridades medioambientales del Estado y a nivel nacional? Porque, digo, también cruza la cuestión del cambio climático, ¿no? Incluso eso le ha dado un cáliz diferente a la cuestión de la conservación, a esta diversificación de especies, porque, bueno, pues hay un apuro
porque el cambio climático no para y al contrario, cada año parece que lo que se pronosticaba como resultado por este aumento de la temperatura en el planeta, pues es más acelerado de lo que se creía, ¿no? Porque incluso no ha habido la voluntad de algunos países de hacer los cambios que se les solicitaban o la disminución de cierta producción de artículos o de cierta industria. ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Existe la posibilidad? ¿Lo has planteado? ¿Te han buscado? Sí. ¿Tú has tocado la puerta? ¿Qué tienes pensado? Sí, mira, es un tema muy complejo porque, claro, depende de dónde estemos trabajando y de las situaciones muy particulares. Por ejemplo, dentro de este proyecto, una los lugares que trabajamos muy intensamente, especialmente con una de mis alumnas, con Natalia Martín Regalado, fue el estado de Oaxaca. Entonces, lo que nos encontramos en el estado de Oaxaca es una situación muy compleja porque tú sabes que está dividido, es el estado con mayor número de municipios Así y es. tiene una diversidad cultural impresionante, también aunada a la biológica. Entonces, muchas de las regiones importantes para la conservación ahí en el estado de Oaxaca no están en las áreas decretadas federalmente como áreas protegidas, sino en algo que se llama áreas designadas voluntariamente a la conservación y que en su mayoría están reguladas por grupos indígenas. Entonces nos enfrentamos a distintos niveles de estructura organizacional en la gestión de los recursos. Por ejemplo, los pueblos mancomunados tienen una estructura muy particular y tienen ciertos retos que son muy distintos a los que enfrentaría el gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí, desde luego trabajamos o tratamos de colaborar proveyendo toda la información, todo está disponible y en cuestiones de gestión mucho depende de la voluntad que tienen quienes están en ese momento encargados de esa gestión y que lamentablemente no son cargos que perduren a lo largo del tiempo, sino que hay una rotación constante. Entonces, esa parte de vinculación entre la academia y la gestión tiene que ser un trabajo permanente. Claro. Así lo buscamos, ¿no? Porque no basta con que se dé una sola vez en un sexenio. Sí, y claro, no es una tarea sencilla, pero necesaria. Y entonces, usted quien nos está escuchando, quien nos está viendo, pues háganos el favor de pasar la voz y de que si usted conoce, es compadre, amigo, vecino de las autoridades de medio ambiente de este país, de este estado, pues píquele las costillas y platíqueles de estos proyectos. De verdad, nos sentimos muy orgullosos de los resultados de este proyecto, pero necesitamos que sea ya puesto en la mesa para ver cómo se convierte en política pública todo este trabajo académico, todo este gran esfuerzo que ha habido de muchísimas personas lideradas por Claudia Moreno. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy, que me da muchísima alegría, lo he disfrutado mucho este programa, porque Claudia Moreno, de verdad, además de ser una excelente bióloga, muy apasionada en lo que hace, y además, pues su línea de investigación es ni más ni menos que la conservación. He tenido la oportunidad de conocerla justo en el campo, en los lugares donde podíamos escuchar aves, donde podíamos ver plantas, y descubrí a una mujer sencilla, muy accesible, muy didáctica, ¿no? Me podía explicar las cosas con bolitas y para poderlo entender cuando hicimos ese recorrido después de la denominación del Geoparque Comarca Minera acá en el estado de Hidalgo. Y Claudia, en este último trecho de estar celebrando que seas reconocida como nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, hay una pregunta obligada, por supuesto. ¿Por qué eres científica? ¿Por qué eres científica? ¿Y en qué momento de tu vida lo decidiste? ¿Quién influyó en ti para decir, pues me voy a dedicar a investigar esto más a fondo y no simplemente quedarme como una bióloga o trabajar en la industria o quedarte en la academia con ese nivel, sino decidir en buscar, indagar y responder a preguntas?
Bueno, yo creo que no puedo contestarlo porque no tengo todavía recuerdos, pero desde niña yo ya era bióloga, ¿no? Qué Todos maravilloso. quienes me conocieron así, siempre buscando bichos en el campo y básicamente es lo mismo que sigo haciendo actualmente. Entonces, eso no ha cambiado, ya estaba desde un origen, pero sí es cierto que al salir de la licenciatura, al terminar más bien la licenciatura, en biología, pues yo me enfrentaba al típico que a todos los de veintitantos años nos angustia muchísimo y es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si Sí. ya tengo el título, ahora ¿cómo justifico lo que sigue? ¿Qué voy a hacer? Y la opción estaba en empezar a trabajar posiblemente en una oficina de gobierno o dando clases únicamente. Y no era tan común en ese momento que alguien decidiera iniciar un posgrado. No era común porque no había becas como las que hay ahora para los Claro. estudiantes que quieren hacer un posgrado. Ahora realmente las becas que ofrece CONACYT son muy decorosas y te permiten estudiar y dedicarte a ello durante los años que fuera necesario. En aquel entonces no era así, eran simplemente ayudantías que se tomaban como crédito. En contraparte se entregaban algunas escrituras, e incluso de algún aval, ¿En serio? para poder tener, y por supuesto, así empecé yo Oh, mi posgrado en CONACYT, entregando escrituras de la casa de mis papás. oh, Entonces, era una cosa muy, muy importante, de mucha responsabilidad tomar exacto. esa decisión. Y bueno, pues yo la tomé porque sentía que todavía necesitaba mucho más, ¿no? La licenciatura me había dejado, digamos, en ese campo intelectual todavía muy insatisfecha en mi formación y el posgrado fue maravilloso. El estudiarlo realmente en el INECOL, rodeada de grandes ecólogos, pues fue muy, muy formativo. Y lo que sigue, bueno, pues es simplemente irle dando continuidad a una carrera que se va haciendo a lo largo de los años. Así es. Ahora, lo que a veces es como muy importante es saber en qué momento se define exactamente qué quieres hacer. Es decir, Ajá, la trayectoria de un investigador o de una sí, investigadora no es como, ahora sí, perdón por la expresión, pero como dar tumbos hacia todos lados, ¿no? O simplemente investigar lo que te cae en las manos y punto. O dejarte llevar por tus directores de tesis que pues a final de cuentas así funciona, ¿no? sí. Ellos necesitan colaboradores y entonces necesitan enamorarte en su línea y tal vez de repente a la mitad del camino dices, pues no, como que esto no era lo que yo quería. Ajá. Sin embargo, a la hora de revisar tu trayectoria de 20 años de investigación, sobre todo ver los títulos de tus artículos y demás, pareciera que tú tuviste muy claro hacia dónde querías desde un Sí, principio. ¿Fue fácil? Porque eh, puedes encontrar investigadores excelentes, pero que no necesariamente te den cancha libre, ¿no? fue relativamente fácil porque el tema llegó a mí, pues por casualidad en una lectura, Uh -huh. coincidía con el surgimiento, apenas surgimiento a principios de los noventas, mediados de los noventas, de esa palabra que ahora es de trasfondo casi, digamos, omnipresente, que es biodiversidad. Claro. Y en ese momento llegó a mis manos un texto de alguien que casualmente estaba en esa ciudad y yo me presenté ante él tratando de pedirle que fuera mi director de tesis. Y Wow. una de las suertes más grandes Uh -huh. que he tenido en la vida, sigue siendo al día de hoy mi profesor, porque yo lo sigo tratando como mi profesor. Y, y bueno, con él descubrimos que había todo un camino por resolver, por hacer y que no acababa, ¿no? Entonces, creo que sí, si algo me ayudó a todo esto fue ese contacto que tuve con el doctor Gonzalo Hafter y con quien al menos todavía yo me siento de la mano con él recorriéndolo, ¿no? Maravilloso, Claudia. ¿Y qué planes tienes para el futuro? ¿Qué sigue? Bueno, En esta línea y sobre todo también, ¿sabes qué? ¿Qué les dirías a los chavos y chavas de biología? Yo
no sé si estoy equivocada, pero yo me he encontrado con estudiantes muy apasionados en su área. O sea, cuando Sí. veo, es más, cuando me cruzo con ellos por ahí, por el ICBI, y que espero seguirlo haciendo después de esta pandemia, se nota cuando son biólogos, ¿no? Delgaditos, vegetarianos, veganos, su botella de agua en la mano, o sea, como muy congruentes con lo que estudian. Entonces, esas dos últimas preguntas para cerrar esta entrevista. ¿Qué planes tienes y qué les dirías a estos chavos y Ok, chavas? muy bien. Bueno, los planes en el punto inmediato es que estoy mucho más dedicada a la docencia que a la investigación porque, bueno, las dinámicas nos han cambiado muchísimo. En particular, en mi instituto ha habido un requerimiento mayor de profesores, entonces, pues estoy disfrutando mucho el poder dedicarme más a la docencia en ese sentido y siempre es un reto muy interesante, pues, trabajar con estudiantes a distintos niveles, ¿no? Entonces, en los planes ahorita están en ese ámbito más que en la investigación. Y con los estudiantes, bueno, sí, es una cosa muy, muy particular. Creo que en general, no solo en biología, sino en las ciencias en general, cuando alguien decide tomar una de estas carreras, digamos, científicas, es porque está convencido y porque está apasionado de lo que hay atrás y sobre todo está convencido de que es algo intelectualmente atractivo, pero también que tiene un vínculo directo a la solución de problemas y problemas que nos invaden a todos. Yo creo que todos quienes estamos en este planeta viviendo esta generación que le ha tocado vivir una pandemia, sabemos lo importante que es tener conocimiento y conocimiento científico para entender el problema y para buscarle soluciones. Sin la ciencia no se puede lograr esto. Entonces, creo que ahora como sociedad estamos más conscientes de lo importante que es el conocimiento científico. Así que todos los jóvenes que están ahorita estudiando una carrera científica deben sentirse pues privilegiados de poder dedicarse en algún momento de su vida de alguna manera a la solución de problemas con bases científicas. Así es. ¿Tú sientes que hay una nueva ola? Yo no sé si de repente uno ve nada más la visión del centro universitario, ¿no? Como trabajamos Ajá, dentro de una universidad, de repente sentimos que esa es toda sí. nuestra realidad y a lo mejor no lo es. Pero yo siento una nueva ola de chavos y chavas pues preocupadas por la adopción en lugar de comprar perritos, preocupados por su alimentación. ¿Cómo podríamos hacer explotar esto hacia afuera de la universidad, Claudia? ¿Se te ocurre algo? ¿Hay algo con lo que te puedas enganchar por ahí? No sé, Sí. la divulgación, los alumnos, ¿por dónde podría ser? Yo creo que nosotras ya no tenemos que hacer nada porque los chavos son los dueños de la comunicación, son la generación que tiene Eso sí. la mayor apertura posible, cosa que nosotros no teníamos a su edad, ¿no? Ese acceso ilimitado, esa sensación de que no hay fronteras porque en cualquier momento te puedes comunicar con cualquier persona del planeta, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ellos tienen herramientas fabulosas que tienen que saber explotar para bien y que lo hacen de maneras maravillosas. Ellos, por ejemplo, el día de hoy ya saben que pueden ocurrir grandes cambios en cualquier momento y que tienen que simplemente ser flexibles y adaptarse a las nuevas situaciones. Y a nosotros a lo mejor nos cuesta más porque no crecimos con esa dinámica. Ellos sin Claro. duda tienen las facilidades de comunicación impresionantes y saben usarlas. Entonces yo confío en que son una generación mucho más poderosa que va a cambiar las cosas para bien. Muchísimas gracias, Claudia. Pues es muy bonito escuchar a alguien tan propositivo y tan optimista con la realidad. De verdad, yo felicito mucho al área académica de biología. Es una de mis favoritas de la universidad. Siempre uno se siente ahí como pues como medio hippie, medio liberal, son además bien activos, hacen mil cosas en el área académica de biología y tienen a grandes maestros y grandes investigadores, grandes divulgadores también ahí en el área y yo te felicito mucho y te agradezco mucho que tengas esa sencillez para ser una investigadora de primer nivel, pero siempre cercana a tus estudiantes y a la comunidad. Muchísimas gracias, ha sido un honor escucharte y por supuesto puedes asaltar estos micrófonos cuando quieras.
Muchísimas gracias, Elsa. Todo un gusto platicar contigo. Y bienvenida Gracias. siempre a Biología. Muy amable, muchas gracias. Y pues nos despedimos. Gracias a Alfredo Barrón, que nos apoya enormemente en este esfuerzo de Luciérnaga en época de pandemia que esperemos que pronto termine. Soy Elsa Ángeles. Tengan una muy feliz tarde y por supuesto un abrazo y muy solidario a todas las personas que hacen posible que este programa se escuche a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.